Bueno, pues le doy las gracias al Señor por esta oportunidad que me da para compartir con ustedes la palabra del Señor y también pues por tantos hermanos y amigos que están con nosotros, y realmente para mí pues es un privilegio que el Señor me haya permitido en esta tarde, a pesar de las limitaciones, ¿verdad? Pues el poder compartir con vosotros la palabra. Hoy tenemos, nos faltan algunos hermanos, ¿verdad? Sobre todo por razón de trabajo y por razón de enfermedad. Pero estamos aquí, el Señor nos ha reunido y es su propósito hacer su obra con cada uno de los que estamos aquí. Bueno, como pone el título de la exposición, reflexiones acerca de la muerte. Y creo que la imagen que está aquí en la portada, yo creo que todos la conocemos, porque está ahí al lado. Es la portada del cementerio que está aquí en Vegueta. Y una de las cosas que a mí personalmente, bueno, no se ve bien, pero esta es la placa que está en la entrada del cementerio. ¿Vale? La placa que está en la entrada del cementerio pone: Templo de la verdad es este que mira. No desoigas la voz que te advierte que todo es ilusión menos la muerte. Esa es la placa que está en la entrada del cementerio que está aquí junto a nosotros. Y miren, una de las cosas que más llama la atención cuando nos acercamos a este tema en la Biblia es que trata el tema de la muerte de manera diferente según se trate de una persona creyente, y a lo largo de la exposición iremos viendo qué significa creyente a los ojos de Dios o según la Biblia, y la forma en que lo trata cuando se habla de un no creyente. La Biblia parte de la base de que un mismo acontecimiento ocurre al creyente y al no creyente. Y ambos grupos, los que creen y los que no creen, viven esta experiencia con el mismo dolor o el mismo dolor. Lo viven con dolor y lo viven con tristeza. Es decir, el dolor y la tristeza es algo que afecta independientemente de que seas creyente o que no seas creyente. Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 2 aparece aquí en la pantalla. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, es decir, al que está preocupado por la cuestión de religión y al que no, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme juramento, el juramento, es decir, aquel que jura de manera ligera porque en realidad las cosas de Dios no tienen mayor importancia, como aquel que sí que cuando jura pues cumple con su palabra porque es temeroso de Dios. Dice, al final el mismo acontecimiento le ocurre a los unos como a los otros. Pero aunque sucede el mismo acontecimiento a unos como a otros, no todos lo viven de la misma manera. Y es aquí donde vamos a empezar a ver la exposición de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. En primer lugar, prestamos atención a lo que sería el creyente y la muerte. Es decir, aquellos que tienen su confianza puesta en Cristo Jesús o en Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la muerte y estas personas? Bueno, en primer lugar decimos lo que al principio, que la Biblia no esconde que la muerte supone dolor y supone tristeza también para nosotros. Incluso la palabra de Dios nos exhorta a no buscar la muerte antes de tiempo, sino a esperar que el Señor sea el que marque nuestro tiempo. Pero aún siendo así,
Cuando la Biblia habla acerca de la muerte en relación con el creyente, con relación al cristiano, lo hace con una fuerte carga de esperanza y consolación. La esperanza y la consolación es lo que marca la diferencia con los demás. Y en este sentido vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que queremos decir. Salmo 116 y versículo 15. Salmo 116 y el verso 15. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Saben lo que significa esto? Pues que Dios no está indiferente cuando un creyente o cuando un hijo de Dios muere. Al contrario, delante de él. Es como si el cielo estuviese en expectativa cada vez que un creyente parte de este mundo. El cielo en expectativa cada vez que un hijo de Dios muere y parte de este mundo. Porque la muerte del creyente es estimada a los ojos de Dios. Lucas capítulo 23 y el verso 43. Lucas 23, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que todos recordamos o todos conocemos el contexto de estas palabras. Allí al lado del Señor Jesucristo habían dos ladrones muriendo con él, pero uno de ellos, después de reconocer que él merecía ese castigo y que él sí estaba bajo una justa muerte y que Jesús era inocente, le dijo al Señor Jesucristo estando en su agonía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, allí mismo en el instante de su muerte reconoció que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Salvador, era el enviado de Dios. ¿Y qué le respondió el Señor? Pues le respondió estas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para el cristiano nos está diciendo aquí, la muerte no es solamente pasar a una vida mejor. La muerte no es solamente que por fin vamos a tener un merecido descanso después de una vida que posiblemente haya sido muy dura en este mundo. Lo que caracteriza verdaderamente la muerte del cristiano son estas palabras que le dijo Jesús a aquel hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la verdad consoladora que tiene el creyente cuando enfrenta la muerte. La muerte es un hoy estarás con el Señor. Mejor que estar descansando o mejor que estar en una situación de completo relax. Es disfrutar de la presencia y de la comunión para siempre con el Señor Jesucristo. Mira lo que pone Filipenses. Filipenses capítulo 1 y el verso 23. Filipenses capítulo 1 y verso 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Está hablando Pablo. Y ambas cosas es morir, porque me quiten la vida a causa del testimonio, o seguir viviendo, seguir trabajando aquí en este mundo. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué significa la muerte para el apóstol Pablo? ¿Qué significa, por lo tanto, la muerte para nosotros? La muerte para el apóstol Pablo se resume en esta palabra, partir y estar con Cristo.
Por eso, en el versículo 21 puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pues porque el partir es estar con Cristo. Así habla de la muerte en relación al creyente. Pero aquí hay una palabra, un verbo, en el cual nos vamos a detener porque es realmente precioso. Dice el apóstol Pablo que él tiene deseo de partir. Y para hablar de la muerte se utiliza aquí el verbo partir. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de dividir, ¿vale? Sino de salir. Dice los que entienden de griego, que fue el idioma en que se escribió la Biblia o el Nuevo Testamento en este caso, que el verbo partir tiene diferentes usos. Y en primer lugar, tiene un uso que está tomado del ámbito o del mundo de la navegación, de los marineros. Y que este partir hace referencia al momento en que o bien se elevan las anclas o bien se sueltan los amarres para que el barco pueda zarpar o pueda salir del puerto. Tomando la ilustración, el apóstol está comparando la muerte con un desatar los cabos o las amarras que nos unen a esta vida, pero no para salir a un mar abierto, tenebroso, de destino incierto, donde no se sabe lo que va a suceder, sino es soltar las amarras de esta vida para ir a encontrarnos con el Salvador, con aquel que nos amó, para poder entrar en los brazos abiertos del Señor Jesucristo que nos está esperando. Por eso, cuando habla de su muerte, dice zarpar o partir de este mundo para estar con Cristo, para estar con Cristo. También esta misma palabra, partir, también tiene una relación profunda con lo que es el ámbito militar o con lo que es la milicia. Y también se utiliza para describir el momento en el cual el campamento empezaba a ser recogido. Y llegaba el momento que por fin los soldados desataban las cuerdas de las estacas, quitaban las estacas de las tiendas de campaña, recogían las tiendas, recogían el equipo y partían. Pero ya no en este caso para ir a otro frente de combate, a otro frente de guerra, sino partían para volver al hogar, para volver a casa, para tener por fin un tiempo de merecido descanso. Y no es esta, hermanos, una ilustración hermosa de lo que es la muerte para el creyente, lo que debe de ser la muerte para el Hijo de Dios. Después de un tiempo de milicia en este mundo, de servicio al Señor en este mundo, el mundo como un campo de batalla, donde muchas veces el creyente tiene que enfrentar experiencias verdaderamente dolorosas. La muerte se compara con el momento de licenciarse, donde por fin ese servicio ha terminado y ahora hay que levantar la tienda, hay que quitar las estacas y volver al hogar. En este caso, el hogar es el cielo y el hogar es la casa del Padre y el hogar es los brazos de Cristo que están esperando para recibir. Mira lo que pone Segunda de Timoteo capítulo 4, recordando esta comparación con la milicia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Porque yo estoy para ser sacrificado, dice Pablo, estoy para morir, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay otro texto también muy bonito, que es Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versos 6 y 7. Escribe el apóstol Pablo, lo tengo aquí escrito.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Necesita algún comentario estas palabras del apóstol? ¿Presentes o ausentes en esta vida o marchar de esta vida? Y él habla de que estar presente es bueno, pero estar ausente es mejor, porque es estar finalmente con el Salvador, es estar con el Señor Jesucristo. Pero si todavía no me voy a ausentar y estoy aquí, voy a procurar vivir para agradar al Señor Jesús. Bueno, pues esto es de una manera muy rápida, la manera en que la Biblia trata el tema de la muerte, el momento en que el creyente tiene que enfrentarse con esa hora que necesariamente también nos va a llegar. Y lo presenta como una relación con Cristo, el momento de un encuentro con el Salvador. Pero ahora, cuando hablamos del no creyente, de aquella persona que no ha creído en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador en su vida, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo trata la Biblia la muerte con respecto a esta persona? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, cuando enfoca el tema de la muerte, se enfoca principalmente en el cristiano. Entonces tiene muchas palabras de esperanza, de consuelo, de ánimo, pensando en el hombre piadoso, en el hombre que teme al Señor, que teme a Dios. Entonces, esto no significa que no tenga algunas palabras o que no diga también alguna cosa con respecto a la persona que no cree en el Señor, que no tiene una relación con Dios por medio de Jesús. No dice mucho, pero dice lo suficiente como para que tomemos en serio el testimonio de la palabra de Dios. En este caso, en el de la persona no creyente, ya la muerte no es solamente una cuestión de dolor o una cuestión de tristeza, como también sentimos o podemos sentir los creyentes, sino que cuando habla de la muerte en relación con el no creyente, se añade una nota de desesperación, una nota de desasosiego, una nota de incertidumbre, e incluso se habla de la muerte con terror. Es decir, con verdadero miedo, con pánico. Y es normal, porque aunque hoy en día se presenta la muerte o se intenta presentar la muerte como algo normal, algo que va a llegar, algo que puede ser lúcido, algo que puede ser agradable, algo que puede ser, bueno, pues un tránsito bonito y música y ambiente y demás, etcétera, etcétera. Para las personas en general, la muerte es el fin de toda esperanza y por lo tanto es algo a lo que difícilmente se quieren enfrentar. Así que en muchas ocasiones a la nota de incertidumbre y desasosiego se añade también esa nota de terror, de pavor y espanto al tener que enfrentar la muerte. Dos versículos. El primero está en Job, Job capítulo 24. Job capítulo 24 y el verso 17. Dice, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Y son conocidos, perdón, si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. ¿Cuál es el contexto? Se está hablando del adúltero. ¿El adúltero o las adúlteras? Para estas personas, lo peor que le pudiera suceder es que le sorprendiera la mañana
y que alguien los reconociera, porque entonces sería el fin para ellos. Ese es el contexto de donde está hablando. Y ahora, ese miedo que tienen, porque tienen que vivir a escondidas, y más en aquella época, esa relación, ese miedo que tienen a ser reconocido, ¿con qué se puede comparar? Bueno, pues con lo único que se puede comparar es con el terror de sombra de muerte. Es decir, lo más que se parece, ese miedo que ellos tienen es a la muerte misma, porque saben que si son descubiertos, y más en aquella época, además de la exposición pública y la vergüenza, pues se les iba a matar. Pues destacamos esto, terror de muerte. Y así es la muerte para muchas personas. Salmo 73 y verso 19. Salmo 73 y verso 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y de nuevo volvemos a destacar esta palabra, se consumieron de terrores. Es decir, pensar en la posibilidad de la muerte o en la realidad de la muerte provoca en ellos espanto, provoca en ellos pavor, provoca en ellos un verdadero terror. Y saben, este terror o este miedo no es en vano. Y no es en vano porque si pasamos a la eternidad sin haber sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, el pasar a la eternidad no equivale a reposo, ni equivale a descanso, ni equivale, como algunos toman en plan de burla, a una existencia placentera con mis colegas, esnifando y bebiendo y teniendo una vida de desenfreno en el más allá. No, no, sino que será un tiempo terrible para aquellos que pasan a la eternidad sin el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 9 y verso 17. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios serán trasladados al Seol. Todos los que se olvidan de Dios en el Nuevo Testamento es el Hades. ¿Y qué sucede allí? Lo acabamos de leer en la historia o en el relato que leyó el hermano Sergio, en la historia de Lázaro y en la historia del rico, y aquel hombre que murió y fue trasladado al Seol o fue trasladado al Hades, y allí se consumía a causa de sus pecados y a causa de su indiferencia que había tenido para con Dios. Y veía que allí ya no había remedio, ya no había solución, y que las decisiones, le dice Abraham, se tienen que tomar en vida. Es ahora el momento que escuchen a los profetas, que escuchen la palabra de Dios, porque después ya no hay solución, no hay remedio. Un tercer punto que podemos tocar es por qué la Biblia hace esta distinción. Porque habla del creyente y habla con esperanza, estar con Cristo. Y habla del no creyente y habla de terror y habla de desesperanza. ¿Cuál es la razón para lo uno y para lo otro? Bueno, son muchos los textos bíblicos que podríamos mencionar aquí, pero de nuevo vamos a mencionar uno, que es Juan capítulo 5, el verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, y el verso 24. De cierto os digo, son palabras de Jesús, esto es verdadero, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. El que cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Por qué los creyentes podemos mirar a la muerte y podemos mirar con esperanza? ¿Y por qué los creyentes podemos mirar a la muerte y hacer nuestras estas palabras del apóstol Pablo de estar con el Señor para siempre? ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos aceptado en primer lugar el testimonio de la palabra. Hemos reconocido que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres pecadores, que estamos por lo tanto bajo el justo juicio de Dios. Hemos reconocido nuestra incapacidad para salvarnos, para obrar nuestra propia salvación. Y hemos entendido, como dice este versículo, que Jesús es la respuesta de Dios para el hombre necesitado. Y como consecuencia, hemos clamado a Dios y le hemos pedido al Señor Jesucristo que en virtud de su obra en la cruz perdone nuestros pecados. Y hemos venido a descansar en la obra todo suficiente y preciosa del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que aquel que en esta condición de reconocerse pecador, incapaz de salvarse, y que mira a la cruz y le pide perdón al Señor y que sea su Salvador, Dios viene a su vida, le perdona y le salva, y le hace heredero juntamente con Cristo de la esperanza del cielo. Y eso es lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos experimentado. Y por eso, cuando se habla del creyente, se habla de esta manera en la palabra de Dios. Dice Hebreo capítulo 2 y verso 29. Pero vemos a aquel, está hablando del Señor Jesucristo, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la cruz, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense lo que dice aquí. Vemos a Cristo Jesús, ahora en el cielo, glorificado, que murió en la cruz, que dio su vida allí, y ahora explica, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Gustó la muerte por todos. Es decir, el valor infinito que tenía la vida de Jesucristo, porque Él era Dios hecho hombre, fue entregada como precio, como nuestro sustituto, para que ocupase nuestro lugar. Y de esa manera, en el juicio que sufrió el Señor Jesucristo mientras moría en la cruz, agotar en Él todo el castigo del pecado, toda la ira del pecado, para que ahora todo aquel que venga a refugiarse en la obra de Cristo pueda encontrar perdón y pueda encontrar salvación. Y ya no hay deudas pendientes entre aquel que ha creído a Cristo y ha venido a refugiarse en la obra de Cristo. Ya no hay cuestiones pendientes entre esta persona y el Dios santo y el Dios justo. Por la gracia de Dios, Él gustó, Él probó, Él experimentó la muerte por todo. No sé cuántos amigos hay aquí en esta mañana. Sé que hay algunos amigos que nos acompañan y damos gracias a Dios por este privilegio. Pero no quisiéramos pasar por alto la oportunidad de invitarles a reflexionar acerca de la realidad de la eternidad, porque eso está ahí y cualquier momento tenemos que enfrentar la muerte. Pero la realidad de la muerte, la realidad de la eternidad y la realidad de nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Qué sucederá si en este momento Dios te dice, se acabó tu tiempo aquí y tienes que presentarte delante de mí? ¿Dónde pasarás la eternidad? Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Mira lo que dice aquí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Jesucristo se hizo hombre,
Y ahora dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y ahora dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se dan cuenta de del poder de la muerte de Cristo y de su resurrección? Puede librar a todos los que por el temor de la muerte están en servidumbre o están en esclavitud, están en desasosiego. Él tiene la respuesta. Él tiene la libertad que tú necesitas. La cuestión es si nosotros queremos y si nosotros le vamos a entregar la vida de manera incondicional al Señor Jesucristo. ¿Has experimentado, amigo mío, esta libertad que Jesús da a todo aquel que confía en Él? Y para terminar, me gustaría dirigirme de una manera clara también a los que somos creyentes. Miren, el hecho de que el Señor Jesucristo, o el hecho de que Dios nos haya dado a los que somos creyentes una esperanza viva frente a la muerte y frente a la eternidad, no significa que el creyente sea insensible al dolor que produce la muerte. Tenemos la esperanza, sí, pero eso no significa que seamos insensibles, ni tampoco que en algún momento nos podamos ver sorprendidos por algún sentimiento de temor. No somos superhéroes. Pero yo quiero que no nos olvidemos al menos de dos cosas que el Señor... No quiero que nos olvidemos de dos cosas, en primer lugar. Primero, esto es normal o esto puede suceder. Primero, porque el hombre no fue creado para la muerte, el hombre fue creado para la vida. Y en segundo lugar, como consecuencia, la muerte siempre es un rompimiento violento, una separación violenta entre el cuerpo y el alma. Entonces, ese sentimiento de dolor y a veces también que podría ser incluso de cierto temor, es normal, o también nos puede suceder a los que somos creyentes. Pero miren la promesa que tenemos de parte del Señor. Y con esto terminamos. Dos promesas preciosas. ¿Conoces el Salmo 23? Bueno, pues mira lo que dice el Salmo 23 y en este caso el verso 4. Salmo 23 y verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En cualquier momento, dice, en el valle de sombra de muerte. En el valle de sombra de muerte. Es decir, en cualquier situación angustiosa por la cual tengamos que atravesar los hijos de Dios. Incluso cuando nuestra vida está pendiente de un hilo y está a punto de acabarse. Cuando estamos en el valle de la sombra de muerte, la confianza que tiene el creyente es esta. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y venía a mi mente en estos momentos la escena aquella de los amigos de Daniel cuando estaban en el horno, estaban enfrentando aquel momento de muerte terrible. Y dice allí el texto que vieron a uno como hijo de hombre, como hijo de Dios, exactamente, que estaba con ellos y les estaba acompañando. Y la otra escena que viene es la de Esteban, cuando es apedreado y cuando está a punto de morir y eleva los ojos al cielo y allí puede ver al Señor Jesucristo. Dice, los cielos abiertos y al Hijo de Dios que estaba de pie sentado, de pie a la diestra de Dios, es decir, dispuesto a recibir a aquel que volvía a casa, aquel que partía de este mundo. Así que esta es una esperanza que el creyente tiene,
Cuando estemos en la sombra del valle de la muerte, tú estarás conmigo. Y el Señor nos va a acompañar cuando llegue este momento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no solamente nos ofrece su compañía, sino también su consuelo y su fortaleza. Romanos capítulo 8, verso 38. La esperanza del creyente, de aquel que ha puesto su fe, su confianza en el Hijo de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, dice el apóstol Pablo, nada, ni aun la muerte, que dice que la muerte acaba con todo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nos dirigimos de nuevo a los amigos y dejamos esta pregunta en el aire. ¿No quieres participar con nosotros de esta bendita esperanza? ¿No quisieras para tu vida esta bendita esperanza? La muerte como el momento de partir al hogar y un Salvador que cuida de ti y que te auxilia y te acompaña en el momento que tengamos que partir para nuestro hogar. ¿Por qué vivir en desasosiego? ¿Por qué vivir en terror? ¿Por qué vivir en desesperanza si tenemos un Dios que está extendiendo su mano para llevarnos al hogar? Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Amén.